Dale, empezar a grabar. Ahí está. Bueno, hoy vamos a ver tipos abstractos de datos, ¿sí? Es algo que nos va a acompañar gran parte de la cursada. Yo les voy a tirar una intro medio teórica, después Fío lo va a bajar al universo, al plano real, que sería cómo aplicarlo en C. Y por último, Fede nos va a dar el enunciado de una entrega nueva que van a tener que hacer, que es el vector dinámico. Bien. Voy a compartir pantalla. Share. ¿Se ve la diapo? Sí. ¿Se ve mi marcador hermoso rojo? Bien. Bueno, tipos abstractos de datos. Vamos a la definición, que es medio formal, pero hay que ponerla. Que es, lo voy a leer, pero después lo vamos a ir bajando al gallego, ¿no? Un conjunto de valores y operaciones, ¿sí? Definidas mediante una especificación, y la palabra clave es independiente de cualquier representación, ¿sí? Y el otro bullet que define mucho a un tipo abstracto de datos es su manipulación, solo tiene que depender de su especificación y nunca de su implementación. Es decir, yo especifico cómo se comporta, pero nunca vamos a decir cómo se implementa. ¿Esto en gallego qué quiere decir? Que por un lado estamos diciendo que tenemos algo, ¿sí? un tipo abstracto de dato, que dice qué hace, ¿sí? No importa ahora, vamos a ir con ejemplos después. Y hay una barrera, ¿sí? Un límite ahí que no se puede pasar, que es distinto de cómo lo hace, ¿sí? Es como que me vengas a mí y decir, bueno, yo me voy a viajar a, no sé, a Chile. Eso es qué voy a hacer. ¿Cómo voy a viajar a Chile? Es cosa mía, ¿sí? Entonces, separemos eso, ¿no? Vamos a mí siempre me gustó más mapear todo a un ejemplo más simple y de ahí que salga el concepto, ¿no? Y acá viene una pregunta re difícil. ¿Qué es esto? ¿Alguien me puede contestar rápidamente qué es esto? La puerta. Perfecto, gracias. Es una puerta, ¿no? ¿Y qué podemos hacer con una puerta? Separar cuartos. Separar cuartos. Pero yo cómo acciono con la puerta. Puedes abrirla, cerrarla. Bien, la puedo abrir y cerrar, como dice Claudio y Tomás. Perfecto. Cortarla con un hacha. Qué agresivo, Tomás. Por Dios. Maxi la puedes golpear. Che, chicos, tienen problemas. Vayan a un psicólogo y después vuelvan acá. Vamos al ejemplo más. Vamos a lo más normal, ¿no? Que la podemos abrir y la cerrar, ¿sí? A charla no echamos. Alguien estuvo viendo The Shining. Ah, ok. Bueno, vamos a un poquito cómo sería esto en C, ¿no? Tenemos nuestra puerta, ¿sí? Y tenemos ahora un struct puerta. Y acuérdense, con el type def lo renombramos, ¿no? Y ahora tenemos un puerta T. Ok, buenísimo. ¿Y esto de abrirle y cerrarla qué onda? Bueno, podría ser una función que desde ahora voy a llamarla distinto, ¿sí? Y vamos a ver por qué la voy a llamar distinto. Pero la voy a llamar, ¿sí? Voy a tener una puerta y voy a operar sobre la puerta por medio de algo que se llama primitiva. Primer concepto importante, primitiva, ¿sí? Por medio de la primitiva, yo voy a recibir este tipo abstracto de dato puerta y la voy a poder modificar. ¿Qué va a pasar después que le aplique la primitiva abrir a puerta? ¿Qué esperan que va a pasar? Y no hay ninguna hacha ni portazo acá. Acá Augusto dice se abre, sí. Vamos por partes. ¿Cuál sería el estado de la puerta una vez que le aplico la primitiva abrir? Ahí está. Abierta. Bien, abierta, ¿sí? Acá hay algunos, ¿sí? Empezaron a decir está abierta igual a true. ¿Y qué dijimos al principio de todo? Separemos qué hacen versus cómo lo hacen, ¿sí? Alguien dice igual a true, quiere decir que hay un booleano y ya estoy bajándolo a cómo lo representan en el lenguaje o cómo lo hace, ¿no? Acá estamos diciendo qué hace, ¿sí? Entonces estamos desde una perspectiva, ¿sí? Desde afuera del tipo abstracto de dato y yo estoy mirando el tipo abstracto de dato y lo estoy
modificando o estoy jugando con el tipo abstracto de dato por medio de las primitivas, ¿sí? Es como si tuviésemos carbón caliente y mi única forma de agarrarlo, no lo puedo agarrar con la mano, lo agarro con pinzas. Entonces tengo tea de carbón y mis pinzas que son las primitivas. No sé si es una buena analogía, pero vamos a asumir que sí. Entonces, luego, como dijeron varios compañeros, Martín, Adrián, Fede, Claudio, ¿sí? Augusto tiró un 1, no sé qué significa un 1. El estado va a ser abierto, ¿sí? Y entonces, acá viene también como una segunda consideración, que le vamos a poner nombre después, que es lo que se espera que haga esa primitiva, ¿correcto? O el estado final después de aplicar esa primitiva. ¿Sí? Algo como el comportamiento esperado y el estado esperado luego de aplicar la primitiva. ¿Sí? Bueno, al final también podemos cerrarla, ¿no? Y el estado vuelve a cerrado, no me importa cómo lo represento adentro. Y por último, si quiero primitiva, acá pregunta es, ¿qué es la primitiva? La primitiva es esta función, ¿sí? Por la cual yo puedo... Ok, alguien acaba de morir en mi edificio. Ok. Es la primitiva por la cual yo puedo modificar, ¿sí? O jugar, en realidad, o trabajar con mi puerta, que es un tipo abstracto de datos, ¿sí? Las únicas que están permitidas... ¿Alguien escucha esos gritos o soy yo? Bueno, no importa. Las únicas que están permitidas para trabajar con el tipo abstracto de datos, ¿sí? Son estas primitivas. Yo no puedo ir y meterme adentro de la implementación de la puerta, ¿sí? O no puedo ir por el costado, bien argentino, ir por el costado, tratar de cambiarla o preguntarle cosas. No. Tenemos las primitivas. Entonces las primitivas son las funciones únicas, son las únicas que van a poder modificar o interactuar con el tipo abstracto de datos, ¿sí? Acá Cristóbal principalmente no se puede usar un hacha. Si tuvieses una primitiva que sea hachar puerta, ok, ahí podría ser, ¿sí? Pero no podemos ir por el costado y hacerlo. Bien. Acá Augusto pregunta algo de objetos que lo voy a ignorar, ¿sí? Eso no me importa ahora. Y acá de vuelta la pregunta sería como un método, de vuelta es pregunta de objetos, que no me importa por ahora. Bien, espero haber respondido a lo que era una primitiva. Es una función única, ¿sí? Son las únicas funciones autorizadas a trabajar con el tipo abstracto de datos, ¿sí? Yo tengo funciones, que mi función no sé sumar, que suma dos valores, bla, bla, pero no puedo aplicar una función a mi tipo abstracto de datos, si no estaría sabiendo cómo se implementa. Ojo, puedo usarlo, ¿no? Porque ahora estamos usando las primitivas, ¿sí? Bien. Entonces, acá Sofía pregunta, ¿entonces abrir y cerrar son las dos primitivas? Correcto, abrir y cerrar son las dos primitivas. Hay una tercera que acá dice, Fede pregunta, como hace un comentario, Felipe dice, como el file asterisco. Sí, eso lo vamos a ver después, manejo de archivos, así que sí, para contestarte rápidamente sí, pero lo vamos a ver en las siguientes clases cuando manejemos archivos. Bien. Eric pregunta, ¿cerrar con llave? Sí, supongo que cerrar y puede haber otra primitiva que sea cerrar con llave, tranquilamente, ¿sí? Y por último, vamos para el ejemplo, ¿no? Vamos a dejar otra primitiva que no acciona, digamos, no cambia el estado de la puerta, pero nos devuelve en qué estado está, ¿sí? O sea, hay primitivas que accionan sobre el estado del tipo abstracto de datos y hay primitivas que simplemente consultan el estado sin modificarla. Entonces, interesante, hay un comportamiento esperado de la primitiva está abierta, es que no modifique el estado de la puerta, ¿sí? Entonces empiecen a mapear en el comportamiento esperado de las primitivas, ¿sí? Es tal, tal, tal o tal, 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 ¿sí? Bien. ¿Un tipo abstracto de datos es el struct? Sí, a ver, estamos por ahora en el concepto, es algo un poco más abstracto que el struct, yo lo estoy empezando a bajar a tierra, ¿sí? Un struct podría no ser necesariamente un tipo abstracto de datos, ¿sí? Tranquilamente puede ser dos valores o un struct que creo en el momento para guardar temporalmente algo y no le defino ni primitivas ni nada y se puede acceder directamente a los contenidos de adentro y entonces no es para nada un tipo abstracto de datos. Un tipo abstracto de datos usa un struct, ¿sí? Y define sus
primitivas, ¿sí? Y si separas un pato y camina como pato, entonces es un tipo abstracto de dato. Bueno, más o menos así. Si tengo un struct que solo puedo modificarla por un conjunto de funciones que voy a llamar primitivas, que defino yo, ¿sí? Que estoy implementando el tipo abstracto de dato, entonces es un tipo abstracto de dato. Si nadie puede acceder por afuera a toquetear internamente al tipo abstracto de dato, entonces cumple el requisito. Bien, sigamos. Si viene alguien de afuera, yo estoy implementando mi tipo abstracto de datos, ¿sí? Pórtate o el que sea, ¿no? Lo estoy implementando. Y viene alguien que no debe, que lo quiere usar, ¿sí? Alguien que lo quiere usar. Che, qué copado esta puerta, lo puedo usar para construirme algo más grande como una casa que tiene varias puertas, ¿no? Buenísimo. Che, ¿cómo está implementado Pórtate? Y yo le voy a contestar con un meme que te importa. Porque justamente hay una ganancia muy grande entre separar dos cosas de vuelta, de qué hace versus cómo lo hace. Si hay una capa de abstracción en el medio que divide qué hace como cómo lo hace, ¿sí? El que va a usar el tipo abstracto de dato puede como delegar el tema de cómo están dando esto dentro y simplemente usarlo, ¿sí? Y al hacer eso nos ahorra un montón. Al mismo tiempo, esa capa de abstracción permite la reutilización de este tipo abstracto de datos, cualquiera sea, ¿no? En más de un proyecto, por más de una persona, ¿sí? En más de una ocasión. Y entonces, todo esto viene muy de la mano, ¿sí? Cuando del lado de ustedes que es, ok, ¿cómo empezamos a usar técnicas? La mayoría de los algoritmos o formas de escribir código, ¿no? En un cierto punto empiezan a hacer de, bueno, ¿cómo esto se reutiliza más fácil? ¿Cómo puedo permitir la reutilización y el encapsulamiento y la abstracción en ciertas componentes, por así decirlo? En este caso, vamos a elegir la perspectiva de tipo abstracto de datos. Entonces, quiero mapear y encapsular distintos comportamientos o acciones en distintos tipos abstracto de datos. En este caso, estoy creando una tipo abstracto de datos puerta. Entonces, todo el mundo ahora que quiera hacer un proyecto, no sé, de casas o de arquitectura, puede usar un tipo abstracto de datos puerta. ¿Sí? Después, acá Joaquín... Bueno, no, es un chiste. No lo voy a decir. Bien, buenísimo. Lo importante de un tipo abstracto de datos, ¿sí? Que quiero que se resuma de vuelta todo y que quede grabado, ¿no? Porque después en el parcial hay un temita clave a la hora de hacer un ejercicio, ¿no? Pero vamos por partes. Lo importante de un tipo abstracto de datos, ¿no? Solamente, lo repetí porque es importantísimo y es el error más grave que hacen todos y es un error conceptual, ¿no? Solamente se trabaja con el tipo abstracto de datos con las primitivas que vienen. Es decir, con las, entre comillas, funciones que expone, ¿sí? Yo tengo este tipo abstracto de datos y tenés esta serie de primitivas. Y yo vengo y digo, che, ¿puedo usar? No, solo puedes usar estas primitivas, ¿sí? Pero ¿puedo acceder a internet? No puedes. Solo puedes acceder por estas primitivas. Modificarlo o ver cómo está o lo que sea o manejarlo por medio de estas primitivas. Por supuesto, cada tipo abstracto de dato va a venir con sus primitivas asociadas, ¿no? Bien. Y el segundo bullet, que también se desprende de esto, pero es muy importante para entender, es nunca hay que programar, ¿sí? Si estoy usando un tipo abstracto de datos, nunca voy a programar código que dependa de cómo fue implementado ese tipo abstracto de datos. En este caso, por ejemplo, decían puerta igual a true, que era un booleano. Y yo trataría de acceder al booleano del true y no. Eso sería un error, porque si el día de mañana cambio la implementación interna, ¿sí? Por una versión 2, por ahí más eficiente, o que compila mejor, lo que sea, la vamos a pasar mal, porque yo el código que tenía codeado para usar el tipo abstracto de dato va a tener que cambiar por culpa de que cambió la implementación interna. Pero si cambia la implementación interna y no cambia las primitivas, que es bastante común, ¿sí? Entonces, yo estoy usando, yo como usuario del tipo abstracto de datos, ¿sí? Estoy usando las primitivas, estas no cambiaron, no cambió la firma, no cambió nada, lo que entra y lo que sale es lo mismo. Entonces no me importa que atrás esté alguien, vamos a cerrar esto,
que esté alguien cambiando la implementación interna, porque yo me manejo con las primitivas. Y entonces esto permite la reutilización, incluso la actualización, por así decirlo, de un tipo abstracto de datos, mientras que se respete las primitivas, ¿sí? O no cambien y solo se agregan o lo que sea. Bien, acá, a ver. Acá Augusto pregunta, ¿esto tiene que ver con los .h? Sí, vamos a verlo en la clase. No desesperéis, ¿sí? Bien, continuamos. Así que te pongo un halt en esa pregunta. Así que sí, la intuición va bien, pero vamos a seguir la clase y después van a caer todas las fichas. Bien. Acá voy a seguir reafirmando y como tratando de lavarles el cerebro para que entiendan el concepto que estoy diciendo, ¿no? La puerta puede tener miles de implementaciones. En este caso es un tipo abstracto de datos muy banana, ¿no? Muy simple para que entiendan el concepto, pero una puerta puede tener varias implementaciones, ¿no? Ya, de hecho, necesito más memes. Bueno, hagan preguntas y menos comentarios. Así les voy a... Ahora, esto me está pasando como que estamos volviendo a el cállense chicos de la clase, pero en el chat esto es hermoso. Me encanta, me hace sentir más acompañado, pero necesito ver si hay alguna pregunta o no, ¿no? Si se ponen a charlar me pierdo. Bien, así que... acá pregunta Tomás, profe, ¿los bulls en C son todos TDAs? Son TDAs. No, porque no tienen primitivas para las cuales les aplicamos a bool, ¿no? Bool no tiene, es demasiado simple bool para ser considerado un tipo abstracto de datos, ¿no? Si tuviésemos primitivas, no sé, cambiar el estado o el inverso y solo pudiésemos usar esas primitivas, sí, sería una primitiva. Yo creo que como es tan simple que sería un poco de abuso llamarlo tipo abstracto de datos, ¿sí? Igual los vamos a ir viendo. Bien, sigamos. Esto era lo que decía. Podemos tener nuestra puerta implementada con un entero, sí, que el entero sea un estado que representa distintas cosas, ¿sí? Y que el cerrar, por ejemplo, lo que haga es poner el estado de la puerta en 0. Acuérdense, ojo, acá ya vimos, tenemos el struct, me estoy metiendo un poquito en C, ¿sí? Acuérdense, tenemos el struct puntero y que lo accedemos con el operador flechita a un miembro de su struct, ¿sí? Ya con las 23.000 preguntas que preguntaron el otro día, esto lo deberían tener así de claro, ¿no? Y después, por ejemplo, otra forma de implementar la puerta, ¿sí? Sería decir, incluimos stdbool y decimos tengo una struct puerta y que su miembro es, en vez de ser un entero, ahora es un booleano, ¿sí? Y la primitiva, que es igual, miren, la primitiva, voy cerrar puerta T, ¿sí? La firma es exactamente igual, pero la implementación, es decir, lo que está dentro de las llaves, cambió. ¿Sí? Antes tenía un entero y ahora tenemos un booleano, ¿sí? De vuelta, este es un ejemplo bastante banana, pero imaginen que tuviésemos primitivas heavy, que es, no sé, craquear esta password, ¿no? Y que es un montón de línea de código o un par de líneas de código bastante complicadas y que viene el hacker y me dice, no, tengo la versión 2 y es mucho más rápida. Listo, la primitiva, sí, la firma de la primitiva, toda esta de acá, quedó igual. No cambió. Mi código, por suerte, no cambió. Entonces no sufro las modificaciones de la implementación del tipo abstracto de datos, cuales fueren, ¿sí? Y esto, de hecho, va a ser clave para los tests de los TPs. Porque ustedes van a implementar tipos abstractos de datos y nosotros sabemos las primitivas, entonces podemos usar para todas las implementaciones, las miles de implementaciones que ustedes van a hacer, que van a ser distintas, se van a congregar en la forma de usarlo, la misma forma de usarlo. Entonces tenemos un set de pruebas para las 23.000 implementaciones que ustedes hagan, que cada una es más distinta que la otra, ¿sí? Entonces, esto es lo copado. Ahora tenemos una única forma de trabajar con un tipo abstracto de datos independientemente de la implementación. Lo único que miramos nosotros son las primitivas. Acá dice Nazarenas. Nazarenas. Jorge, Nazarena. Nazarenas es una empresa. Nazarena. ¿Las primitivas pertenecen al struct o son funciones que simplemente... ¿Por qué leí simplemente? Voy a repetir. ¿Las primitivas pertenecen al struct? Primera pregunta. Vamos a... Por supuesto, depende todo del lenguaje, ¿no? En este caso,
podríamos hacer primitivas que estén adentro del struct, que sería un poco engorroso, ¿sí? Lo mejor es tener las funciones separadas del struct, ¿sí? De hecho, el struct mismo puede variar, como en este caso, ¿no? En este caso tenemos un struct que antes era un int adentro de sus miembros y ahora es un booleano. Entonces, lo mejor es decir, existe un struct, no me importa cómo lo implementé, y tengo estas funciones en C, ¿sí? Que ahora las voy a llamar correctamente, tengo estas primitivas, para laburar con ese struct. Y después, en otro lado, no importa cómo, defino cómo está compuesto el struct y defino cómo se implementan cada una de las primitivas, ¿sí? Entonces, es separado. Tenemos por un struct solo de nombre y todas las firmas que van a ser usadas para trabajar con ese struct, es decir, todas las primitivas. Y en otro lado, no me importa ahora cómo, voy a definir cómo se conforma ese struct, de qué miembros tiene, cómo está compuesto, etcétera, y cómo estén implementadas cada una de las primitivas, ¿sí? Espero que eso haya respondido a tu pregunta. Si no, avísame. Bien. Acá viene un concepto, esto no sé por qué no lo puse con una animación, pero yo estuve hablando del comportamiento esperado todo el tiempo. El comportamiento esperado de esta primitiva, el comportamiento esperado de la otra. Lo que seguro sabemos que pasa es esto, ¿sí? Estos son todos un conjunto de invariantes. Las primitivas tienen invariantes. Invariantes en nombre de cosas que no varían, ¿no? Por ejemplo, el invariante de la primitiva cerrar es, una vez aplicada, el estado de la puerta es cerrado. ¿Y cómo sería el estado de la puerta? Volvamos un poquito para atrás, ¿sí? Podríamos mapearlo a lo que esperamos que devuelvan las otras primitivas. Por ejemplo, si yo aplico cerrar, un invariante es que después de, justo apenas de aplicar cerrar, el estado de está abierta, lo que me vuelve la primitiva está abierta, es está cerrada. O me vuelve un falso, lo que sea, ¿sí? Lo mismo, la invariante de abrir es, una vez aplicada abrir a la puerta, el estado es abierto y entonces la primitiva está abierta y me va a volver true, ¿sí? Otra invariante es, la función está abierta no modifica el estado de la puerta, ¿sí? Puedo llamar 23.000 veces a está abierta y no va a cambiar de un lado a otro, ¿sí? No es una puerta cuántica. Mal chiste. Bien. Entonces, todas estas invariantes, ¿sí? Sirven para especificar el TDA y cómo se comporta una primitiva. Y son parte de la descripción de una primitiva, ¿sí? En alguno más o menos, algunos de ustedes en algún curso habrán visto lo que son precondiciones y postcondiciones, ¿sí? Y las invariantes son parte de eso, ¿no? Las postcondiciones y las precondiciones son parte de las invariantes de las primitivas. Bueno, y este es justamente el ejemplo que acabo de dar. El tercer bullet es, la invariante de una primitiva abrir es luego aplicar abrir, el estado de la puerta será abierto, ¿sí? Acá dice, lo vimos con Mr. Warner. Está bien, perfecto. Bien. Presentamos a nuestros dos avatares / roles en este universo de tipo abstracto de dato, ¿sí? ¿Y por qué digo roles o avatares? Es para un mismo tema, que es un tipo abstracto de dato, vamos a tener dos caras de la misma. Es como una moneda y tenemos dos caras de lo mismo, ¿no? Por un lado vamos a tener a Alan, que va a ser el encargado de ver cómo implementar el tipo abstracto de dato, ¿sí? Y por el otro lado de la moneda vamos a tener a Bárbara, que va por medio de las primitivas utilizar el tipo abstracto de dato, ¿sí? Acá en el medio están las primitivas y la firma de las primitivas y los dos se ponen de acuerdo, ¿sí? Alan tiene que saber cómo van a llamar al TAD, ¿sí? Y por eso qué primitivas tiene que implementar internamente. Y Bárbara tiene que saber cómo utilizar el tipo abstracto de dato, qué primitiva llamar y cómo se comporta cada una, ¿sí? Entonces, es una convención, ¿sí? De dos roles, por así decirlo, uno que implementa el tipo abstracto de dato y otro que lo utiliza, ¿sí? Yo puedo utilizar, por ejemplo, en este caso, si Bárbara quiere hacer algo más grande, por ejemplo, una casa, le pega el tubazo a Alan y le dice a Alan, ¿cómo era el tema del TEA de puerta? Y Alan dice, bueno, teníamos estas primitivas, abrir, cerrar, está abierto. Y Bárbara dice, perfecto, listo, es lo que necesito. Entonces Bárbara solo necesita la definición de la firma de cada una de las primitivas y cómo usarlas y las invariantes, ¿sí? Y Alan se pone a codear cómo funciona el TEA de puerta. Y después Bárbara con ese TEA hace otras cosas, ¿no? Puede construir una casa, ¿sí?
puede poner, no sé, lo que sea que tengan que usar, que construir a partir de ese tipo abstracto de datos. Técnicamente ustedes, ¿sí? En el ambiente profesional, por así decirlo, siempre van a estar un poquito del lado de Bárbara, ¿sí? Porque ustedes van a usar un montón de estructuras, o técnicamente de tipos abstractos de datos, que ya van a estar presentes en muchos lenguajes, ¿no? Voy a tirar un poco de spoiler, ¿no? Una lista, por ejemplo, ¿sí? Ya está implementada en Python, ya está implementada en Java, ya está implementada en la mayoría de los lenguajes, ¿sí? Y ustedes la van a usar como si fuesen el rol de Bárbara, ¿sí? No me interesa cómo está implementado internamente, quiero saber cómo utilizarla. C o Python, perdón, Java o Python o el que sea, tienen su documentación, dice, ¿querés agregar al final? Llama a esta primitiva. ¿Querés agregar al inicio? Llama a esta primitiva. Yo voy a abstraerme de cómo está implementada, Bárbara se va a abstraer de cómo está implementada esa lista y la va a usar para, no sé, implementar una cola de espera en el banco, ¿sí? O lo que sea, de un sistema más grande, ¿sí? Entonces, la mayoría de las veces ustedes van a estar un poquito más del lado del rol de Bárbara, ¿sí? Pero en el curso, ¿sí? Para las entregas que vamos a hacer, vamos a estar más del lado de Alan, porque vamos a estar implementando los tipos abstractos de datos, ¿sí? Por supuesto que tenemos que cumplir con las primitivas y el corrector, ahora sí somos más puritanos en el habla, el corrector va a tener el rol de Bárbara, porque el corrector no va a meterse dentro del tipo abstracto de datos y probar cosas. El corrector automático lo que va a hacer es, por medio de las primitivas, desde la perspectiva del rol de Bárbara, probar nuestro tipo abstracto de datos, ¿sí? Entonces nosotros vamos a como ser el Alan que implementa el tipo abstracto de datos y el corrector va a ser la Bárbara que utiliza y prueba, en realidad utiliza con el fin de probar el tipo abstracto de datos. Va a pasar que en algún momento, en algún TP, ustedes cambien de rol o hagan un rol un poco más elaborado que ciertos tipos abstractos de datos utilicen ciertos tipos abstractos de datos para armar uno más grande. Eso puede ser. Y ahí tenemos los dos roles, ¿no? Por un lado estamos siendo Bárbara para estos tipos de abstractos de datos más chicos, por así decirle más chicos, y vamos a hacer el Alan para el tipo abstracto de datos más grande que estamos construyendo, ¿sí? Entonces puede pasar que sean dos roles al mismo tiempo y etcétera. A ver, hay muchas preguntas, pero vamos a ver. Entonces, en Python, por ejemplo, el método igual a primitiva. Basta con método, no me importa. Supongo que a gusto decís una función, si es método de objetos, no me. A ver, más, mirá abajo, me dice. Ignacio dice, ¿sería como un contrato? Exacto, se puede mirar como un contrato. O sea que Bárbara asuma que Alan programó todo como le dijo y no tendría por qué revisar el código de Alan. Exactamente. Si Bárbara le manda un mensaje a Alan diciéndole, che, mostrame cómo está el código, Alan le responde con el meme de Chuck Norris, ¿sí? Porque hay una división ahí de trabajos y de roles, ¿sí? Después, Augusto dice, es decir, un método que usaríamos para una lista. Vendría a ser una primitiva. Sí, igual. Sí. Supongamos pop, sí. Pop es es algo para sacar algo de una lista y eso es una primitiva. Acá Nazarena pregunta: ¿cómo se sabe que ciertas funciones son privadas a un tipo abstracto de dato en particular entonces? ¿Por qué puso un espacio? ¿Cómo se sabe que ciertas funciones son privadas a un TAD, a un tipo abstracto de dato en particular entonces? No termino de entender de qué manera se relaciona con el struct. Bien, eso de qué manera lo vamos bajando a C, lo vamos a ver en el siguiente segmento con Fio, ¿sí? De cómo hacemos para en C mapear esto de forma que se entienda che, pero ¿cuáles son las primitivas de este tipo abstracto? Decime cómo usarlos, cómo se compila, cómo el compilador entiende todo esto. Este es el siguiente segmento, ¿sí? Es decir, bajar esto, que es medio todavía abstracto, a C. Y creo que eso fue todo. Bien. Fin. Espero no haberme ido de tiempo. No, estuve bien en el tiempo, más o menos. Ahora vamos a ver. Ok, muy bonito esto, el tipo abstracto de puerta, tipo abstracto de dato puerta, pero ¿cómo lo uso en C, no? Ya a mí me interesa codear esto en C. Dame un ejemplo más bajado a tierra. Perfecto. Para ese caso, tenemos a Fio que nos va a dar una perspectiva de cómo mapear este concepto, tipo abstracto de datos y sus primitivas, en C.
Todo tuyo. Dale. Bueno, ahí comparto pantalla, avísenme. Perfecto. Dale. Joya. Bueno, lo que decía Jorge, ¿no? Tenemos esta idea hermosa del tipo abstracto de datos, pero tenemos que llevarla a la práctica de alguna manera. Y para eso, cada lenguaje de programación nos induce y nos va llevando de alguna manera a este objetivo. En C, lo que hacemos en general es separar nuestro código en dos tipos de archivos. Unos van a ser los .h y otros los .c. Lo que buscamos justamente con la idea de separar estos de separar el código en dos archivos distintos es separar la interfaz de la implementación, ¿sí? Entonces, vamos a, en los archivos que son .h, decir qué hace nuestro TDA, y en los .c vamos a realmente escribir cómo resolvemos lo que queremos hacer, ¿sí? Vamos a escribir todo el código que nos permita resolver y entregar la funcionalidad que prometió este TDA, ¿sí? Ténganme un poco de paciencia, voy a decir algunas cosas sobre los archivos .h, .c, y después vamos a ver un ejemplo en código súper cortito, pero que se lo pueden llevar y pueden probar y entender, ¿sí? Empecemos con los .h. Bueno, el H es de header, ¿sí? De encabezado, y lo que vamos a poner en este archivo son la declaración de todas las primitivas que tiene nuestro TDA. Es decir que vamos a poder mostrarle, en este caso sería Bárbara, todas las primitivas que va a tener disponible, qué parámetros van a tener esas primitivas, y en algunos casos podemos agregar comentarios que en general están asociados a este concepto de pre- y postcondiciones para indicar qué es lo que hacen esas primitivas, ¿sí? Por ejemplo, dentro de un archivo .h podríamos encontrar esta porción de código, ¿no? Que sería el nombre de la función, abrir puerta, lo que recibe, en este caso un puntero a un tipo de dato puerta T, recibe una puerta y devuelve, en este caso, void. Y podemos agregar, lo que les mencionaba recién, algún comentario que nos indique y nos dé idea de qué es lo que hace esta primitiva, ¿sí? Entonces, para resumir, el .h lo que hace es exponer funciones para que sean visibles a los otros archivos. Ya vamos a llegar a por qué necesitamos que sean visibles, ¿sí? Pero fíjense que hasta ahora no vimos nada de implementación concreta, ¿no? No tenemos ni idea de cómo abrir la puerta, no sabemos cómo está representada esa puerta realmente. Como bien fueron poniendo por el chat, puede ser true false, puede ser un string, alguien había puesto un 1 y un 0. Son todas opciones totalmente válidas, pero por ahora no lo sabemos, es desconocido para nosotros, ¿sí? Un comentario sobre este código de arriba que está mostrando Fío es, miren el punto y coma al final de la función, ¿no? Lo que está pasando ahí en C, vamos a las piñas, ¿no? En C, es, ¿qué le estamos diciendo ahí? Estamos diciendo, existe una función que tiene esta firma, pero no estamos abriendo las llaves, estamos diciendo que existe, ¿sí? Hay una diferencia entre declarar y definir. Estamos declarando que existe una función. Y después, ¿dónde se define? No tengo idea. ¿Sí? Listo. Nada, en comentarios. Bueno, ahora vamos a pasar del otro lado, ¿no? Nos vamos totalmente del lado de Alan en su trabajo más crudo y decimos, ok, todo muy lindo, pero en algún momento tengo que resolver este problema, ¿no? El tema de abrir la puerta. Así que ahora sí, nos pasamos al punto C y vamos a escribir el código que necesitamos para, en este caso, abrir una puerta. El ejemplo, como dijo Jorge, puede ser muy pavo, pero esto de a poco, o no muy de a poco, se empieza a complejizar, ¿sí? Porque en este caso estamos modelando una puerta, pero podemos modelar cosas mucho más complejas.
vamos a hacer hincapié en algo que dijo Jorge recién, pero que está bueno repasarlo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, podríamos tener en el archivo .c definido el struct puerta y una posible implementación de la primitiva abrir puerta como trabajando con booleanos y el abrir igual a true, ¿sí? Entonces, el miembro que tenemos está abierta, le seteamos true y con eso la primitiva estaría seteando el estado de la puerta abierta. Acá te interrumpo, Fío, que nos viene una tanda de preguntas. Vale. Facundo pregunta, ¿abrir puerta no debería estar dentro del struct? No, son cosas distintas. Lo que tienen que ir pensando como clase a clase que fuimos viendo es todos los elementos que fueron aprendiendo de C, los vamos a poder usar para armar los tipos de datos, ¿sí? El struct, recuerden lo que era en su definición más básica, era redefinir un tipo de dato y agregar en el sentido de unir distintos tipos de datos que ya conocemos, ¿sí? Entonces, el struct en esta parte, en este caso, lo que nos permite es representar y renombrar de una forma más clara el concepto de puerta, ¿sí? Porque nosotros no tenemos un tipo de dato puerta, pero bueno, necesitamos hacer que el código sea un poco más claro y más legible, entonces decimos, bueno, momento, voy a definir un struct que se llame puerta y adentro va a tener distintos miembros que me permitan representar esa puerta, ¿sí? Como comentario final es, imaginen que sea viable, ¿no? Poner una función dentro del struct, como otro miembro, ¿no? Sí. Eso se rompe un poco lo que estamos tratando de hacer, que es, yo sé que existe un struct y no tengo idea cómo está implementado dentro, ¿sí? Si estoy compartiendo un struct que tiene las primitivas adentro, que las estoy definiendo al mismo tiempo que estoy definiendo el struct, es como algo que todavía no está terminado estoy rompiendo un poco la división, ¿no? El struct no tengo, Bárbara no sabe cómo está implementado el struct. Y entonces no puedo acceder a funciones del struct si no sabe cómo está implementado. Sí, sería medio raro eso. Estamos rompiendo cosas. Lo que va a pasar es, el struct tiene miembros. Que no tengo idea, Bárbara no tiene idea qué miembros tiene. Entonces, ¿puede tener funciones adentro? Supongo, pero no, ni en pedo son primitivas, ¿sí? Y por el otro lado tiene en el punto H, Bárbara en realidad lo que va a hacer es mirar el punto H solamente. Y Bárbara lo que mira y dice, mira, este struct que se llama puerta, no tengo idea cómo está implementado, y tiene todas estas primitivas que bueno, y la documentación dice que se comporta de esta manera, pero no tengo idea cómo están implementadas. Entonces, no tiene sentido poner primitivas dentro del struct porque el struct se define en el punto C y Bárbara no tiene el acceso al punto C, ¿sí? Punto número 1. Ahora hay otra pregunta, Fío, que dice, el main o archivo principal, ¿entonces debería ir en el archivo .h? A ver, perdí la pregunta. Eh, Arriba de todo. Muy bien, muy bien. No, es al revés y ahora lo vamos a ver en un ejemplo en código. Perfecto. Y después, acá Eric dice una pregunta que me gustó mucho, Sí, que está dice, bueno. ¿la puerta no tiene un estado inicial? Sí. Sí y no, depende de cómo uno lo implemente. Ahora vamos a ver un ejemplo en código donde una vez que se crea la puerta, la dejamos con un estado inicial. Piensen que acá estamos viendo nada más el struct puerta como para entender cómo la estamos modelando y una de las primitivas, ¿sí? Pero nos falta todavía, por ejemplo, el crear y el destruir. Exactamente, justo les iba a preguntar a ellos, ¿no? ¿Cómo se imaginan que yo puedo crear una puerta, ¿no? O cómo se imagina que puedo destruir una puerta, ¿no? ¿Puede Bárbara agarrar y explícitamente crear o destruir una puerta sin ningún tipo de ayuda? Augusto dice, creo que no. Y yo les hago la pregunta como más explícita. ¿Puedo crear algo que no tengo idea cómo está hecho? ¿O destruir algo que no tengo idea cómo está hecho? Acá Augusto dice, Acá Tomás dice con una primitiva. ¿Cómo la tiene con el hacha? Pero bueno, basta.
Acá Enrique dice crear no, destruir puede que sí. No, la realidad es ninguno de los dos, ¿sí? Perdón, los dos. Acá Gonzalo dice no. Exactamente. El ciclo de vida de un tipo abstracto de datos también es parte, se tiene que manipular con una primitiva, ¿sí? Que lo vamos a ver ahora con FIO. Sí, algo así lo vas liderando. ¿Pregunta? Sí, Entonces, digamos, las primitivas serían, digamos, crear una función sabiendo que recibe el tipo de estructura que vos creas. O sea, si vos creas una estructura puerta, tus primitivas son una función que, digamos, trabaja con el tipo de dato puerta. sí, en este caso sí. Podría recibir algo más, además de solo el Claro, tipo porque de después datos. necesitas otro parámetro, pero, Claro, digamos, quizás necesita algo más para trabajar, pero en principio sí, siempre va a recibir el TDA con el que estás trabajando. En este caso puerta, pero sí. No quiero ser el abogado de la letra chica, ¿no? Y supongamos que quiero tener una primitiva que es crear puerta. ¿Tendría sentido que reciba una puerta? En el caso puntual, ¿no? Bien. No, y ahí Facundo dice no. Tal cual. No necesariamente tiene que recibir el tipo abstracto para hacer una parte de la primitiva. El caso más simple que se me ocurre ahora es puerta crear, ¿no? Después Kevin está haciendo una pregunta sobre la diferencia entre manejar punteros de tipo struct punteros y Ujú. la instancia punteros. Ahí se acaba de tirar cierto. Eh, Acá, para usar el punto, primero tengo que desreferenciar, ¿sí? Acuérdense, tendría que hacer entre paréntesis puerta, el asterisco y R sin hacer el punto. Pero acuérdense que la azúcar sintáctica nos permite elaborar con los punteros, hacer el operador flechita y tener un poco más de facilidad. Exactamente, ahí Tomás tiró el azúcar sintáctico que nos hace la flechita, ¿sí? Acuérdense, recibimos un puntero. ¿Por qué recibimos un puntero? Porque lo vamos a modificar, chiqui chiqui. Ahí te viene toda la magia, ¿no? Bien. Terrible, terrible el hilado de conceptos, uno atrás del otro. Sí, 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 estoy como una ametralladora, así. Bueno, Pero te, afiladísimo. te desbloqueo, Fío, seguí. Dale, dale, no hay problema. Bueno, la idea acá, repetimos un poco lo que dijo Jorge, pero está bueno y es súper importante. Fíjense que en naranja tenemos una implementación, en celeste tenemos otra, y la realidad es que para quien vaya a utilizar este TDA, no le importa, la realidad es que no le importa cómo está implementado, siempre que se respeten ciertas cosas, ¿no? Como que la firma de la primitiva no cambia. Del uso de funciones dentro del archivo de C, o sea, de qué código puede aparecer, nos pueden resultar, nos pueden aparecer algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos funciones definidas en el archivo .c que no están en el .h? Bueno, algo importante a tener en cuenta es que nosotros podemos estar trabajando y necesitar funciones auxiliares, ¿sí? Esas funciones auxiliares las vamos a guardar en general, las vamos a escribir en el archivo .c. Cualquier función que nosotros no escribamos en el .h no es una primitiva del TDA y por ende desde afuera, es decir, por fuera del archivo .c, no se va a poder utilizar. Y bueno, otra pregunta es si tenemos que incluir los archivos .c en la compilación. Y la realidad es que sí, o sea, todo lo que necesitemos lo vamos a terminar compilando. Bien. ¿Está acá alguna pregunta? Acá hay una pregunta que es... no. Ok, No. dice ya está. Un comentario de esto, un segundito, no te quiero matar, pero es... Esta función auxiliar, ¿no? Que está viviendo en el punto C, que es donde estamos definiendo todo lo del tipo abstracto de dato. ¿Podría modificar el tipo abstracto de dato? Una pregunta para ustedes. Felipe ¿podés dice repetir sí. la pregunta, por favor? ¿Cómo? ¿La pregunta de vuelta? Sí. Mi pregunta es, yo tengo una función auxiliar, ¿no? Por ejemplo, en la puerta quiero, no sé... Bueno, la puerta es demasiado simple para necesitar una función auxiliar, pero supongamos que tengo un tipo abstracto más complicado, ¿no? Y tengo, como vimos, que ustedes en todas las entregas los vamos a acribillar si no reutilizan código, ¿sí?
quiero reutilizar código. Entonces hago una función auxiliar que lo voy a usar en distintas partes de mi punto C, ¿no? Esa función auxiliar, ¿podría acceder y o modificar el estado o alguno de los miembros del tipo abstracto de datos? Acá Gastón dice, no Porque debe. justamente no es una primitiva. Bueno, ahí viene el temita, yo no sé cómo ponerle de nombre correctamente, si es primitiva o pseudo primitiva, pero efectivamente puede acceder al tipo abstracto de datos y modificarlo, porque está dentro del dominio del punto C del tipo abstracto de datos, ¿sí? Si bien no tiene un contrato fijo, ese es el tema, es una función auxiliar, Bárbara nunca lo va a ver a esa función auxiliar, ¿sí? No tiene un contrato fijo, si lo cambio, el que esté implementando internamente el tipo abstracto de datos, por ahí va a cambiar en varios lados o no. Entonces, no, es como ahí medio huérfano, ¿no? Porque puede acceder al tipo abstracto de datos porque está en el punto C, pero no tiene una firma así sólida que sabemos que no va a cambiar o cosas así. Entonces, ahí está en el medio, ¿no? Pero, de vuelta, si está dentro del punto C, del tipo abstracto de datos, es una función auxiliar que podemos usar dentro de la estructura. Y Bárbara jamás lo va a ver, ¿sí? Y por lo tanto podemos cambiar la firma en el momento que estemos codeando eso. O sea, si Alan está codeando eso, Alan simplemente esa función auxiliar, Alan puede hacer lo que quiera con esa función auxiliar porque Bárbara nunca lo vio. Ujú. Bien. Eh, Gabriel hizo una pregunta que está Acá- buena. No sé Perdón. si viste algo antes. ¿Cómo? Gabriel hizo una pregunta que está buena, que me parece que vale la pena A ver, traerla. Que si Bárbara no tiene acceso al punto C, ¿cómo compila el punto C? Y Felipe le contesta con un punto O. Eso es cierto, o sea, si funciona así, si fuéramos muy celosos de nuestro código, incluso podríamos decir, bueno, yo te doy el punto H y te doy el punto O porque no quiero que veas cómo está hecha la implementación. Pero más allá de eso, es importante que se lleven el concepto, ¿sí? El concepto de que el punto C quizás lo tenemos disponible, ¿sí? Porque, no sé, lo hizo un compañero de trabajo práctico y está ahí el código. Pero lo importante es que nuestro desarrollo no quede ligado a cualquier tipo de implementación que se haya hecho en el punto C. Si somos usuarios de CTDA. Quizás tenemos acceso a ese punto C, o sea, quizás realmente podemos llegar hasta ese código fuente, pero lo importante es que no quedemos atados a esa implementación, porque si el día de mañana cambia, nosotros vamos a estar en problemas, ¿sí? Comentario final de eso, si tienen dudas o tienen más dudas sobre cómo compila esto, en la primera clase creo que dimos de C, hablaba como las etapas de compilación, ¿sí? Y en la primera etapa, si tenemos el punto H, le decimos al compilador, te juro que en algún lado está esta función. No me cortes internet ahora, te juro que está en algún lado. Entonces el compilador te dice, ok, te creo, ¿sí? Y va haciendo las siguientes etapas. Y en un momento se encuentra con todos los puntos O. Y dice, sabes que tenías razón, acá está la implementación. Y junta la firma con la implementación. Y puede pasar que tengas dos implementaciones y ahí falla, che, no sé cuál elegir. Pero lo importante es, con el punto y coma, yo digo, che, compilador, por favor, no me mates. Existe en algún lado, te juro que, porfis, te juro que existe. Y el compilador dice, bueno, te creo. Y cuando juntamos muchos puntos O de distintos lugares, ahí el compilador hace todo el mejunje y genera el ejecutable. Listo. Bueno. Algo que nos podemos preguntar es, che, ¿hace falta hacer esto de estar separando el código? La verdad es que no es obligatorio, nosotros podríamos hacer un único archivo con muchas líneas de código, acá si quieren pueden ir a este link después, se bajan la ppt de la clase, pueden ir a este link, que creo que sí, 8000 líneas de código en un único archivo, va Jorge y te corta internet, así, no hay más para decir sobre esto, ¿sí? La idea es que podamos separar el código para tener mayor claridad para nosotros mismos cuando estamos trabajando y para otros que vayan a usar nuestro código. Y también dos grandes beneficios de separar el código es, me va a permitir encontrar problemas más rápidos, ¿sí? Porque voy a tener menos código que revisar, porque voy a estar
abocada a, por ejemplo, un solo archivo que va a tener menor cantidad de código, y también nos va a permitir, si hacemos las cosas bien, reutilizar el código. Como dijo Jorge hace un rato, por ejemplo, si nosotros hacemos bien nuestro TDA puerta, puede venir alguien y decir, che, necesito hacer una casa, ¿tenés algo que me modele una puerta? Sí, toma, acá tenés. Y puede venir otra persona y decir, necesito modelar un ascensor. ¿Tenés algo que lo puedo usar? Sí, toma, acá tenés. Y eso está buenísimo porque no perdemos tiempo codeando y recodeando cosas que ya tenemos resueltas, ¿sí? Y ahora sí, vamos a ver un ejemplo de código de cómo podemos trabajar con el TDA puerta. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a separar lo que normalmente usamos en un mismo archivo, lo vamos a separar en dos archivos que van a ser puerta H y puerta C. A ver, voy a compartir. Se ve ahí el... Sí, si le metes un pelín de zoom, estaría espléndido. Un poquito más. Ahí está bien, ¿no? Avísenme si alguno no. Avisen. Aprovecho una pregunta de Augusto que está como empecinado con el main, ¿no? Dice, Sí. no entiendo por qué el main termina quedando en el archivo .c, coma, el bloque principal, coma, al no ser funcional, si no solo declarativo, ¿no debería estar en el punto H? Quiero aclarar una cosita, ¿no? No importa. Aquí dice, usemos las comas, no importa. El main es el ejecutable, ¿sí? Yo por ahí estoy tratando de hacer una casa o una puerta o lo que sea, y después está el programa que corre, en paralelo, independientemente de todo esto, ¿no? Sí, entonces, el tipo abstracto de dato puerta, sus primitivas y su implementación tienen que ser usados o reusados en distintos ejecutables. Entonces, el ejecutable tiene que haber el main, supongamos que hay otro archivo que está de ejecutable, ¿no? Perdón, el main. Está en un tercer main, perdón, está en otro punto C, completamente alejado, bien, bien lejos, y Alan lo que hace es codea el punto C, prepara el punto H y te manda a vos que querés hacer una simulación de, no sé, de las casas prendiéndose fuego, ¿no? Entonces tenés un archivo que se llama casas prendiéndose fuego.c. Ahí tenés tu main. Y ahí instancias, que vamos a ver ahora cómo hace FIO, para laburar con el main. No necesariamente las dos tienen que estar en el mismo lugar. Listo. Ahí lo vemos. Bueno, esto sería un ejemplo de cómo vienen trabajando hasta ahora, ¿sí? Miren, voy hasta abajo de todo, tenemos el main, que usa un montón de funciones que están declaradas y definidas acá arriba, ¿sí? Esto está todo en un mismo archivo, main.c. Cuando yo llame y ejecute gcc, va a venir, va a decir, ah, perfecto, acá tenés un main, este va a ser el punto de entrada, se va a fijar y va a decir, che, todo esto está declarado en algún lado y definido, sí, están todas acá arriba, fíjate, está todo prolijo, siga, y va a funcionar, ¿sí? Hasta ahí. Esto se podría decir la famosa implementación Augusto, que quiere todo junto. Claro, exacto. Está todo junto, no va a fallar porque, nada, está todo ahí. Todo lo que necesitas está ahí, en ese mismo archivo, ¿sí? Ahora, a ver. Augusto, danos un segundo que vemos el ejemplo de que está separado y ahí me parece que se van a aclarar un par de dudas. Bueno, hasta acá, esto se entiende, ¿no? O sea, que es como venían trabajando. Acá Nazarena tiene una pregunta. Sí. Consulta, ¿nosotros sabemos que estas funciones son propias de un TDA puerta porque reciben una instancia de puerta puntero? O sea, la pregunta es, ¿cómo sabemos que estas funciones son parte de una primitiva? En este caso no son parte de una primitiva, son funciones sueltas. Pero ahora cuando veamos el punto H, vamos a saber como el punto H nosotros lo vamos a tener accesible, vamos a ver qué interfaz nos propone el TDA para trabajar, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver todas las funciones, o primitivas en este caso, que podemos usar. ¿Entendido más o menos? Sí, yo creo que incluso cuando muestres el siguiente ejemplo, ahí ya van a caer varias fichas. Vale. Bueno. Entonces, vamos al ejemplo en el cual queremos separar todo, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer
Es decir, quiero modelar un TDA puerta. Perfecto. Vamos a crear un punto H, que va a ser nuestro header file, que va a permitir que escribamos todas las primitivas que va a tener este TDA, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué necesitamos para trabajar? Necesitamos definir un tipo de dato que además vamos a aprovechar y vamos a redefinir con un alias, y va a ser puerta T, o sea que vamos a definir el struct puerta como puerta T. Vamos a definir todas nuestras primitivas, crear, abrir y cerrar. Una primitiva que es la que habíamos visto antes, que nos va a permitir conocer el estado, y por último, destruir. Creo que la palabra era declarar. Declarar es decir que existe. ¿Cómo? Creo que es declarar en vez de definir. Porque declarar, entonces acá estamos declarando funciones. Declarando Muy bien. primitivas. Sí, perdón. Bueno. Acá Eric está tirando preguntas muy copadas. Está tirando, ¿qué es endif? O sea, Dale. Bien, me gusta la pregunta. Cuando el compilador llegue, el precompilador, perdón, llegue a este archivo, bueno, esto no sé si, Jorge, si lo habían dado antes, no me acuerdo, pero ¿vieron lo que son las directivas por el precompilador? Y si no, lo decimos de nuevo. Cuando ponemos... Vimos solo define, pero no vimos Okay. ifndef o endif. Bueno, esto básicamente lo que hace es decir if puerta H si no está definido, por eso tiene la N, if not, vamos a poner así. En inglés sería if not defined. Tienes razón. Muy pronunciación hermosa. Ponemos así, if not def, puerta H, entonces definilo con todos estos, todas estas líneas que están acá, ¿sí? Y acá abajo cierra el if con end if. No tiene más ciencia que eso. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué necesitamos poner este if not def? Porque puede pasar que nosotros usemos este puerta H en muchos lugares distintos porque necesitamos hacer uso del TDA. ¿Y qué pasa? Si ya está definido y vuelve el compilador y lo quiere volver a definir, va a fallar. Entonces, por eso necesitamos avisarle que solo lo declare y solo lo defina, lo tenga en cuenta si todavía no lo hizo. Bueno, hasta acá tenemos todas las primitivas con las que... ¿Podrías volver a repetir eso que no entendí muy bien, por favor? Sí, ¿qué parte? La parte del if not def, porque es necesario. Es necesario porque el precompilador va a llegar a este punto y va a decir, puerta H, ¿está definido? Si no está definido, lo define. Pero si ya estaba definido, ¿sí? Lo va a saltear, porque, ¿qué pasa? Si yo estoy usando el archivo puerta H en distintos lugares de mi código, porque lo necesito, ¿sí? Necesito ir incluyéndolo, ahora lo vamos a ver cuando lleguemos al main, necesito incluirlo en distintos lugares. Cuando pase el precompilador y diga, a ver qué tengo que hacer para poder compilar este archivo, si ya había precompilado lo que sería el puerta H, y lo quiera volver a hacer, se va a encontrar que está volviendo a trabajar con algo que tiene el mismo nombre y va a fallar. Entonces, solo queremos declararlo una vez. Acá Eric como que pregunta es, si ya estaba definido, entonces se saltea todo el punto H. Y digamos que sí, porque no va a entrar nunca al if not def, no entra y sigue de largo. Así que sí se lo saltea. Si ya estaba definido, al menos una vez va a haber entrado, ¿sí? Sí, para los amigos de Python podríamos indentar con un tab todo lo que va abajo desde el define hasta el endif, incluso con el define, porque el define es solo una instrucción que define, como que estoy definiendo puertas, ¿sí? Es parte de... Sí, incluso si yo no me ahorro esa línea del define, esto entraría siempre, porque nunca va a estar definido. Entonces, esto es un if. Si no está definido puerta H, que es una variable, dando vuelta, la primera instrucción es define esa variable, o variable, comillas, comillas. Sí, es una forma de entenderlo.
el label del precompilador, ¿no? Y ejecuta todo eso. Y entonces la siguiente vez que se le pregunta esto, en otro archivo yo hago un include puerta.h de vuelta, ¿no? Y ahí el compilador dice, che, esta variable ya está puerta.h, entre comillas variable, este label, ¿ya está definido? Sí. Entonces todo lo que está dentro del ifndef, endif, no lo ejecuto. Si tuviésemos una instrucción en la línea 19 que está fuera del endif, sí se podría ejecutar. Esa siempre se va a ejecutar cada vez que hagamos el include de puerta.h. Acá dice, Sofía dice, no termino de entender por qué es necesario definirlo también cuando estamos en el mismo archivo. No, en realidad, cuando estamos en el mismo archivo, supongamos que estoy, mi simulador de casas quemándose.c, muy tétrico lo mío. Ahí en la primera línea hacemos include puerta.h y ya está. Ahí en todo ese punto C ya está todas estas primitivas declaradas y listo, las puedo usar. Después el compilador, acuérdense de la promesa de que te juro que existe en alguna parte del lado. Pero en ese archivo lo incluí una vez y ya está. Ahora, si tengo otro archivo, ¿sí? Otro punto C, ahí también tendría que hacer el include port, si quiero usar la puerta, ¿no? Tendría que usar el include porta.h y lo que falla es que si yo declaro muchas veces la misma función, el compilador se queja. Y también pueden pasar cosas muy raras de incluir varias veces el punto H. Así que lo mejor siempre es poner inedef, if not defined and if. Háganos caso, esta es la mejor, para no tener complicaciones después en el momento de compilar. Bien, sigamos. Muy bien. Bueno, una vez que tenemos las primitivas, podemos pasar a lo que sería la implementación concreta. ¿Cómo hacemos para relacionar estos archivos? ¿Sí? Digamos, lo que pusimos en las primitivas, en el puerta H, y lo que queremos que vamos a implementar en el puerta C, necesitamos de alguna manera relacionarlos, ¿sí? La forma de relacionarlos es poniendo include y el nombre de nuestro punto H, en este caso, puerta H. Fíjense un detalle, que es que, una cosa importante, en el puerta H, nosotros lo único que hicimos fue mencionarle al compilador que va a existir un tipo de dato puerta T, ¿sí? Pero ahora, en el punto C, vamos a darle la forma que queremos, ¿sí? Entonces, en este caso, nuestra puerta va a tener, o va a estar representada por un estado de tipo bool. Y acá tenemos el código que implementa cada una de las primitivas que teníamos disponibles en el punto H. Como habíamos dicho antes, teníamos el crear puerta, que en este caso, bueno, hace uso de malloc, y algo que mencionaron antes, deja a la puerta en un estado, en este caso, cerrado, ¿sí? Cuando creamos una puerta, la devuelve en estado cerrado. Y ahí podemos aprovechar y volver acá, y lo que habíamos visto de los comentarios, podemos poner, crear una puerta, podríamos tener algo así. Bueno, después tenemos la implementación de abrir y cerrar, en este caso, como estamos trabajando con un bool, con true y false, y puerta está abierta, que retorna al estado. Y por último, tenemos el destructor, con el free, para devolver la memoria. A ver, que veo que hay una catarata de preguntas. Sí, hay muchas preguntas, pero creo que muchas se resuelven con lo del ejemplo, que si le dan bola, como que estás yendo a cómo separar y cómo reutilizar el TDA de puerta. Ok. Había dos preguntas que por ahí son interesantes rescatar, es ¿por qué algunas librerías se importan con el include en comillas dobles y otras con mayor-menor? Vale. Bueno, eso es algo así. Ustedes seguro que estuvieran haciendo
Para el TP0 estuvieron haciendo alguna prueba y seguro usaron stdlib o Standard Input Output, stdio, y le pusieron los signitos de mayor-menor. Eso es porque son librerías que ya vienen con el lenguaje, ¿sí? Y lo que hace el signito de mayor-menor es buscar también en las librerías que ya vienen con el lenguaje. En cambio, cuando trabajamos con un archivo que es nuestro, lo ponemos con comillas simple y lo va a buscar dentro del directorio en el que está trabajando. Después, acá hay otra pregunta que es, ¿dónde definimos el tamaño de puerta T? Pregunto por el malloc, dice. El tamaño, en realidad, se lo preguntamos utilizando sizeof. Nosotros no tenemos ni idea de cuánto ocupa la estructura de puerta T. Acuérdense de lo del padding, no tenemos realmente idea. Y por medio de sizeof, que es una función de C, nos devuelve el tamaño en bytes y listo. Nosotros nos abstraemos de cuánto realmente ocupa. Después, bueno, chicos, hagan solo preguntas, dejen de charlar, que si no nos perdemos. ¿Qué otras preguntas hay? ¿En C por convención se pone la descripción de la función arriba? Eso es... depende, es un comentario que puede... Depende, a veces siempre que sume se pone, ¿sí? No se ponen comentarios que no tengan ningún sentido. Pero, por ejemplo, para el caso de la puerta, está bueno decir que la crea y además que la retorna a un estado cerrado. ¿Por qué? Porque definimos que sea así, que sea con un estado cerrado. También podría haber sido abierto, pero en este caso la retorna en un estado cerrado. Entonces, está bueno aclararlo. No, sí, preguntaban más específicamente si por qué no arriba y abajo de la declaración de la primitiva. Eso depende de cada uno, no hay un estándar. ¿Puedo preguntar algo? Sí, dame un segundo que quiero preguntar una cosa que dijo Sofía antes que se pierda en el chat. Que dice, Dale. ¿por qué ponemos que el estado inicial es cerrado? Eso es porque lo definimos así. O sea, en nuestro TDA decimos que lo vamos a implementar y que cuando creamos una puerta definimos que el estado inicial va a ser cerrado. ¿Podría ser abierto? Sí, totalmente. Pero vamos a definir que es cerrado y es lo que les mencionaba recién, que en el puerta H vamos a aclarar que retorna en un estado cerrado, ¿sí? En este caso, que estamos trabajando con un bool, necesitamos asignarle un valor inicial, porque si no, no sabemos, es importante saber en qué estado queda una vez que hacemos la creación. Bien, por último tenemos a Nicolás que dice, ¿por qué el struct puerta no se define el punto H? O sea, si yo quiero usar el puerta.h y no sé qué tiene dentro del struct puerta, no lo podría usar. ¡Jaja! Es como, acá sí, se empiezan a conectar las neuronas. Sí, justamente, yo no sé cómo usar, no sé la parte interna del struct. O sea, no tengo idea cómo está hecho adentro. ¿Cómo lo puedo usar? Que alguien me diga la palabra clave de todo esto. ¿Cómo podría usar un struct? Perdón, ¿cómo puedo usar el tipo struct de dato, no? ¿Cuál es la única manera? El archivo .h con las primitivas. Tal cual. Acá Tomás y Tobías y Facundo dice, y Joaquín, y bueno, casi todo el mundo dice por medio de las primitivas. Entonces, Bárbara nunca va a tener idea de cómo está compuesto el struct, y a lo que se remite es, yo uso este tipo de extracto dato por medio de las primitivas. Que yo sé que en algún lado está definido las primitivas, y en algún lado está definido el struct, pero yo solo que sé que en mi punto H está declarado el struct, es decir, me dice que existe, y les pone el nombre, ¿no? Nada más. Y están declaradas las primitivas, y sé lo que reciben y devuelven, y no tengo idea de dónde están definidas y nada de eso. Supongo que es porque, tipo, no necesariamente necesitas saber cómo está hecho por dentro para saber cómo operar con ella. O sea, si sabes que tiene una función que, digamos, une dos cosas, no tenés por qué saber cómo es que se unen, sino que sabés que se unen y podés, digamos, unirlos. Exacto, tenés que separar lo que es qué hace versus cómo lo hace. Si vos supieses cómo está implementado
el struct, estarías como violando la abstracción, el encapsulamiento. Entonces, si Bárbara supiese cómo está implementado el struct, podría accederlo, ¿no? Podría como punto estado o algo así y modificarlo. Y eso es lo que queremos evitar a toda costa. Entonces, en el punto H no debería estar nada que delate información de cómo está hecho el struct. ¿Y en el día a día se labura de esa manera, digamos? Sí. O- Digamos, si codeas bien, o sea, de vuelta, Fío mostró el ejemplo de todo junto, ¿no? Que tenés el main y todo. ¿Eso compila? ¿Eso anda? Sí, anda, por supuesto. Y ejecuta y todo. Pero, ¿esto se puede reutilizar? No, ahí tenés hardcodeado el main, ¿sí? Esto solo es un ejecutable que se ejecuta, que se puede usar solo una vez. ¿Cómo harías para poder volverlo reutilizable? Y bueno, con este paradigma, ¿no? Creo que. A ver si hay una pregunta al final o no. Pero Ramiro dice, ¿pero cómo usa Bárbara las primitivas? Se supone que no debes ver el punto C. Solo debe tener acceso al punto H, ¿no? En ese caso, el punto H debería conectarse con el punto C. Exactamente, Ramiro. Se conecta por el punto C y el compilador hace la magia esa. Nosotros no tenemos idea de cómo funciona. El compilador junta los cables. Listo. Se conectan utilizando el include, ¿sí? Ese es el punto de contacto que tienen los dos archivos. Sí, sí, perdón, no es mágicamente. Claro, automágico no, pero bueno, va por ahí. A ver, ¿alguna pregunta más? Sofía dice, vos estás creando algo que no sabés qué es. En realidad sabemos qué es, pero no sabemos cómo funciona internamente, ¿sí? Esa es la magia, digamos. No sabemos cómo funciona internamente. Es verdad, no sabemos cómo está internamente creado el TDA puerta, ¿sí? No quiero decir la palabra objeto, pero el TDA puerta. Pero sabemos que lo podemos crear y que a través de sus primitivas lo podemos modificar y conocer su estado. Perfecto. Bueno, y por último, todo muy lindo esto del puerta.h.c, pero no estamos haciendo nada en realidad, ¿no? Como que no lo estamos usando. Entonces ahora el objetivo sería muy lindo, separaste todo el código, lo hiciste reutilizable, súper claro, pero bueno, necesitamos usarlo. ¿Cómo lo usamos? Vamos a ir, en este caso, al main, y vamos a incluir puerta.h, ¿sí? Y a partir de eso vamos a poder usar todas las primitivas que tenemos disponibles en puerta.h. Acá me faltó verificar el estado de mi puerta. Vamos a agregar para que quede. Sí, igual eso lo ven un pelín más, ¿No? pero es una muy buena práctica. Y acá, bueno, podemos hacer así, un retorno. Creo que 0 es que todo está bien. Tendré que volver a algo distinto de 0. Menos 1, acá está. Error. Bueno, nada, y acá podemos ya directamente hacer uso de las primitivas, ¿sí? Y fíjense que, claro, si se quiere, este archivo main, ¿no? Como que quedó mucho más limpio, tiene menos código, y si necesitamos, podemos siempre recurrir al punto H para ver qué es lo que podemos utilizar, y en el caso que esté disponible, bueno, podemos pegar una chusmeada por el punto C, pero no es lo recomendable. Acá Joaquín pregunta una cosita que no quiero que se metan en eso ahora, sí. No importa. Es el operador signo de pregunta, que es el operador ternario, que es lo que está a la izquierda puede ser un true o false, y si lo que está a la izquierda es verdadero, elige el primer elemento que está, digamos, donde está Fío seleccionando recién, él está abierto, y si es false, va a seleccionar lo que está después de los 2 puntos, como ternario, nada más. No lo van a ver porque no lo necesitan para usar, no es súper crítico que lo entiendan, no se toma esto. Después quieren usarlo en su TP, úsenlo tranquilo, pero esto es leer la documentación de internet, ya está por todos lados. Listo.
Ahí Augusto hizo un resumen muy, muy bueno que dice, básicamente estaríamos con el main.c recurriendo solo al punto H, que internamente recurre al otro punto C, pero no nos importa cómo está implementado, ¿sí? Eso sería el resumen de por qué necesitamos los 3 archivos y cómo se va llamando uno atrás del otro. No sé si hay algo más. ¿Alguna duda más por ahí? Si no, Yo no leí preguntas, pero... yo no veo preguntas. Yo quiero dejarles nada más un ejemplo para que piensen y para que lo completen, si quieren, después, que es, si nos presentan el TDA de número complejo, que era otra de los ejemplos que estuvimos viendo la clase pasada, sabemos que el número complejo está conformado por 2 partes, ¿no? La parte real y la parte imaginaria, y que para hacer distintas operaciones como la suma, la resta, para imprimirlo o para multiplicar, necesitamos utilizar estas primitivas, ¿no? Entonces yo lo que les propongo, si quieren, es, este código va a estar subido, completarlo con lo que falta, ¿sí? Y utilizarlo en el main como ustedes quieran. Es una buena forma de empezar a plantear un TDA que por ahí es un poquito más complejo que el TDA puerta. Y eso es todo. Perfecto. Entonces, ¿terminaste, Fío? Yo estoy, sí. Listo, genial. Bueno, vamos con el tercer y último paso. Nuestro estimado Federico nos va a presentar con sus amables anteojos facha Muchas gracias. de vector dinámico. Muchas gracias. Bien, antes de arrancar yo quería aclarar, ahora me lo saco, si me necesitas me lo saco. Tengo bullying digital, hermoso. No, yo quería igual aclarar como cuál es el objetivo, ¿no? De todo esto, de los TDAs, porque vi muchas preguntas como, bueno, ¿y dónde está el main? ¿No? Y cómo, bueno, cómo ejecuto esto. Y justamente la idea de un TDA es poder, bueno, en este caso, es establecer una estructura abstracta de datos para poder ser reutilizada en otros programas que pueden ser de Bárbara, nuestros o de otra persona que está buscando en Internet. Pues justamente en informática lo que siempre intentamos, como una de las máximas que tenemos, es nunca tratar de reinventar la rueda. Entonces siempre buscamos, siempre si tenemos un problema, buscamos si ya alguien no lo resolvió. ¿Para qué perder tiempo nosotros en hacerlo? Y eso no implica copiar y pegar Stack Overflow. Significa usar librerías de otras personas. Mira, justo me adelanté a ese comentario. Mira. Justamente nosotros hacemos el TDA, bueno, el TDA puerta, nada, es como que con fines didácticos, ¿no? Como para mostrar el tema. Pero después ustedes van a estar haciendo otros TDAs durante todo el cuatrimestre que les pueden ser útiles para cualquier tipo de proyecto. Si lo hacen en el C, no importa, pero por ejemplo los van a tener que usar en los TPs. Por eso es que no hay main, es que justamente esto es para que sea utilizado en otros lados. Sería como, no es una librería, pero tiene una función semejante, es para que lo usen otras personas, o yo en otros proyectos. Bien, ahora sí, llegó el momento que todos esperaron, porque es lo que más les gusta, las entregas. Así que presentamos la siguiente entrega, que es a lo que vienen a esta cátedra, a este curso, a hacer entregas. Ahora acá. En realidad, vamos a aclarar, vienen a aprender, no se entregas. Sí, no, sí, Es como... yo he escuchado, sí, somos famosos por eso, por la cantidad de entregas. Bien, tenemos la primera entrega, que es el primer TDA también, que es un vector dinámico. Ahora voy a explicar un poquito más lo que es el vector dinámico. Aclaro porque veo que hay muchas preguntas administrativas. Sí, es un TP. Sí, me lo dijo Martín en la primera clase, como que hay entregas de TDAs y también hay TPs. ¿Sí? Nosotros corregimos todo por igual, da igual. La fecha de entrega del vector dinámico del TDA es el viernes que viene, que es el 16 de octubre. Nada, ya lo sabían esto, que hay entregas todas las semanas. O casi todas las semanas.
por eso se acuerdan cuando les dijimos traten de seguirla al día, porque bueno, ya empezó. ya es momento de tenerla al día. Bueno, nosotros para hacer el primer caso, el primer TDA, les vamos a proveer de un montón de archivos. Ahora le vamos a prestar atención al punto H y al punto C. No voy a explicar bien el porqué de ambos archivos, ya lo explicó Fiona recién. Las preguntas administrativas de cómo se evalúa el TDA o los TPs, los podemos explicar al final, si les parece. Guárdense esas para después y las respondemos al final. Así nos concentramos en el vector ahora. Voy a mostrar un poco cuáles son los archivos que les vamos a mostrar, que les vamos a mandar. A ver, ahí va. Estos son los archivos que ustedes se van a descargar, el vector C, el punto H. Van a tener las pruebas incorporadas esta vez, o sea que van a tener un archivo donde van a poder probar su vector. Magnífico. Ojalá todos programáramos con las pruebas ya hechas. Y después los archivos de testing, que no importa, lo mismo con el TP0. No lo explico de vuelta. Eso, como dije, las pruebas ya están hechas, hay un montón de cosas. Se los recomiendo, por más que ya están hechas, que lean este archivo. Porque después las van a tener que empezar a hacer ustedes. No sé si esta no es la última vez, de hecho, que se las damos. No estoy seguro. No me acuerdo. Y eso, y además las pruebas demuestran cómo debería funcionar el TDA, ¿no? Si les queda alguna duda, pueden ir a ver las pruebas que les dicen claramente qué es lo que debería hacer en cada caso. Bien, les vamos a dar el vector.h, que recuerden que los .h los pisamos, o sea, ni se gasten en modificarlos porque el sistema de entrega se los pisa, y porque hubo algunos problemas con el TP0. Olvídense, si lo tienen que modificar es porque lo están haciendo mal, o lo encararon mal. Lo que va a tener el punto H es las funciones que van a tener que implementar, que están acá, que ahora vamos a ir una por una explicándola, y va a tener el struct vector ya definido. Como ya está acá, no van a tener que redefinirlo en el punto C. De hecho, es un error muy común que lo redefinen en el punto C, compilan, y el compilador les dice, ya está 2 veces. Vectorio en base. Quiero hacer un comentario de esto porque ya hay algunos que deberían estar preparando las armas para irnos a la yugular, a mí y a Fío. Tipo, che, porque estás definiendo el vector en el punto H, ¿eh? ¿Qué le agitaste? No, acabamos de estar como 2 horas tratando de decir que la definición del tipo abstracto de dato va en el punto C y que puede variar, y acá les acabamos de dar que el struct vector está definido en el punto H. ¿Qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? Pensé que lo ibas a aclarar vos. No, el tema también acá es que ya también en este caso nosotros se lo damos definido. Ustedes no lo tienen que pensar. No hay por qué. Eso, siempre hay por qué. No, o sea, la razón es pedagógica. La realidad es que hay cuatrimestres en donde cae la entrega del vector dinámico antes. O sea, esto pasaba antes. Ahora creo que ya no y deberíamos corregirlo ya a esta altura porque hace varios cuatrimestres que nos sigue pasando lo mismo. Que nos preguntan por esto. Y es que a veces pasa que les damos la entrega del vector antes de la clase que explica punto H y punto C, porque la verdad es que no lo necesitan demasiado para poder hacer el trabajo, ¿sí? Entonces, para que no genere demasiado ruido y cosas por el estilo, y fue por eso que lo pusimos en el punto H. Acá es un caso... Tiene una decisión de diciendo, esto sería porque ustedes quieren que nosotros lo veamos, tal cual. Nosotros... en este caso, como estamos hardcodeando, dándoles una súper ayuda, dejándoles ya el struct definido, ¿no? Pero todas las siguientes entregas no van a estar definidas. Nosotros le vamos al punto H y ustedes van a implementar el struct adentro del punto C y no sabemos cómo lo van a hacer y puede variar enormemente. Acá como le estamos dando una ayuda para que sea la primera entrega. Tranquilamente podríamos hacer que esto esté en el punto C y listo, sí. Pero bueno. Sí, o sea, de hecho tampoco es la mejor práctica exponer el punto H la estructura. En este caso se la ponemos acá porque justamente se las estamos dando, no sé si como pista, pero ya se la estamos definiendo para que no hagan otras cosas. Acá eso, mejor práctica no, es blasfemia total. O sea, no tenemos que dejar declarado el punto H.
Porque acá Bárbara lee esto y dice, ah, mirá, puedo acceder a vector tamaño, y ahí explota el universo, una singularidad y nos morimos todos, ¿sí? Y la relaciono con una pregunta que salió recién, que alguien preguntó si esto es para mejorar el testing o los archivos de prueba, y es justamente no, porque el archivo de prueba no debería ni siquiera entender ni saber cómo está el struct o cómo está hecho por adentro, por todo lo que explicó Fiona. El testing va a usar los distintos métodos y va a esperar que hagan lo que tienen que hacer. ¿Sí? O sea, de hecho, es como todo lo contrario a mejorar el testing. Es tipo, el testing no debería pero ni saber. Debería leer la documentación. Me parece que con eso como respondemos todas estas dudas. Bien, me apuro porque... nada, bueno, vamos con los distintos métodos que van a tener que implementar. ¿Le puedes meter un poco de zoom? Sorry. Sí, dale. Sí. Ahí va. Por las dudas aclaro, va a ser un vector dinámico. Esto significa que va a ser un vector normal, que bueno, le van a acceder, van a poder guardar datos en los distintos casilleros y van a poder accederlos. Y va a ser dinámico porque va a poder cambiar su tamaño en tiempo de ejecución. Básicamente, hasta hoy definíamos un vector de tamaño 10 y no podíamos cambiarlo. Ahora vamos a crear un TDA para que lo podamos usar después, para que sea un vector al cual sí le podamos cambiar el tamaño. Digo, con un método más elegante, ¿no? Bien, tenemos el struct, que tiene dos componentes. Tiene el tamaño, que es de tipo size_t, que ya lo vieron, ¿no? Ya lo vimos, me parece. En las primeras clases, la de datos. Sí, un integer positivo, si quieren. Con otros límites. Y van a tener un puntero, un vector de datos, ¿sí? Que en este caso va a ser un vector de enteros, ¿sí? No va a ser un vector a punteros a enteros, ¿sí? Es un vector de enteros, muy simple lo que hay que hacer. Después vamos a tener la primitiva vector crear, que es un poco lo que decía Fiona antes, el método inicializador del TDA, que va a recibir el tamaño del vector, por ejemplo 20, 30, el tamaño que queramos, y nos va a devolver un puntero, un vector t. Bastante simple. Siempre todas las funciones vienen con precondiciones y postcondiciones, para ser más claros. El destruir hace eso, destruye el vector, básicamente libera la memoria. Eso sería destruir. El vector redimensionar, lo que va a hacer es, va a recibir un puntero, un vector, y va a recibir un nuevo tamaño. Esto es porque, para que sea dinámico, yo tengo que poder decirle, no me alcanzan con 30, voy a necesitar 50. Entonces voy a tener que llamar al redimensionar, pasándole el vector y pasándole 50. Y devuelve un booleano, o sea, true or false. Esto es si funcionó o falló el redimensionar. ¿Por qué pudo haber fallado o funcionado el redimensionar? Porque caíste en una parte de memoria que no podés redimensionar. O porque no tengo suficiente memoria. Sí, o sea, sí, me parece que los dijeron lo mismo. Me parece que sí, del segundo. Básicamente cuando el malloc me falla, el realloc en este caso va a fallar. Ahí yo tengo que decirle al usuario, che, no se te redimensionó. Entonces lo voy a hacer en el booleano, ¿sí? Es cuando el malloc o el realloc, en este caso en particular, me va a devolver null. El vector obtener, que va a pasar lo mismo. Está mal la documentación acá, me parece. Acá debería ser guarda, ¿no? Una pregunta, ¿el redimensionar puede ser para abajo también? Puede ser más chico para arriba como para abajo. Sí. Okay. Sí, bien. Debería decir almacena en pos el valor, el valor o algo así. No, perdón, está bien, almacena en valor el dato. ¿Valor? No, está bien. Sí, está bien, porque... Sí, no, está bien. Bien. Lo que va a hacer es, bueno, es sencillo. Vector obtener va a recibir un vector, va a recibir una posición, y este método le va a devolver el valor de esa posición. ¿Sí? ¿Y cómo se lo va a devolver? Bueno, Bárbara, el consumidor del vector, nos va a tener que pasar un puntero a un entero para que nosotros guardemos el valor en esta posición, de esa posición, en ese puntero que nos pasan. ¿Sí? ¿Y por qué lo hacemos tan incómodo? Bueno, porque esto también devuelve un bool, y esto es si funcionó o falló el obtener. En este caso no es un tema de memoria.
Pero puede pasar que la posición que nos pasen sea inválida, sea negativa o sea mayor al tamaño. Entonces, como tenemos que decirle al usuario, al consumidor, a Bárbara, si funcionó o falló, lo devolvemos en el bool y el entero mismo se lo vamos a devolver en el puntero al entero. ¿Está bien? Y en el vector guardar, bueno, la firma es muy parecida, recibe un vector, una posición a guardar y un valor, un entero directamente a guardar, y vamos a devolver bool si falló o no, funcionó o no. Acá sí va a ser por un tema de memoria posiblemente. Después tenemos el método que devuelve el largo del vector, ¿sí? Que básicamente retorna TAM. Bastante sencillo. Bien, vuelvo a la presentación. Ya terminamos, Una pregunta, ¿el tamaño del vector tipo en longitud o en memoria? No vi muy bien esa parte. Bien. Tamaño es una buena pregunta. Tamaño en lo que se refiere es al tamaño del vector actual, no es a la cantidad de elementos. Por ejemplo, si yo lo creé con 30 posiciones, bueno, va a ser 30. No es la cantidad de elementos guardados. ¿Está bien? Es como el tope. Sí. Sí, en realidad es el tope más 1. Pero sí. Una pregunta a todos. ¿Por qué en vector tener valor es un puntero int asterisco? A ver si se entendió. Porque Estás devolviendo por la función un bool. ¿Cómo, Maxi? Que ya estás devolviendo bool en la función, ¿no? ¿Y por qué no devuelvo int, entonces? Pasa que tenés que validar si pudiste hacerlo o no, y también tenés que devolver el int, entonces lo tenés que hacer por un puntero, porque no puedes devolver dos cosas. Pero, Creo. entonces, ¿por qué es un puntero entonces? Porque si fuera una variable, o sea, si te manda la variable directo no la puedes modificar. Exactamente, como vimos en una de las primeras clases, ¿no? Le pasamos un int y lo va a modificar internamente, pero no va a pasar nada en el mundo exterior. Le tenemos que pasar un puntero para poder acceder a su valor y cambiarlo. Perfecto. Bien, para que dejen de googlear cómo funciona el realloc, lo que les voy a decir es que ya les damos implementadas dos primitivas de estas. Les vamos a dar implementadas el crear y el redimensionar, que las vamos a ver muy rápidamente. Bien, esto ya lo comentamos. Esto es lo del entero, ya lo comentamos. Bien, les mostramos cómo son los dos métodos que ya les damos. El crear, que recibe un tamaño, lo que vamos a hacer un malloc, nada, del vector, que en este caso va a pedir memoria para el puntero al vector a enteros y para tamaño. Nos va a devolver un puntero a un vector. Y esto es clave, que se lo olvidan siempre. Tenemos que chequear que el malloc haya funcionado, ¿sí? Entonces tenemos que preguntar si es null. Y si falló, si es null, tenemos que devolver null. Esto es lo mismo que había mostrado Fiona antes, así que no avanzo más. Ya creamos el vector, ahora hay que pedir memoria para el vector de enteros que va dentro de nuestro TDA vector. ¿Sí? Lo pedimos con otro malloc, pero en esta vez pedimos, nada, tamaño por la cantidad, por el tamaño de un entero, bastante simple. Y acá hay algo más interesante, porque tenemos que ver qué pasa si este malloc falló. Entonces preguntamos si es igual a null. Y también tenemos que ver si falló, si tamaño era mayor a 0, porque si era 0, entonces no había que hacer nada, básicamente. El malloc va a dar null, porque pedimos 0, así que está todo bien. Es un caso borde. Fíjense que si falló, tenemos que liberar el anterior, el malloc anterior, porque si nos olvidamos vamos a perder memoria, ¿sí? Y eso es algo que nos olvidamos siempre. Siempre tenemos que liberar la memoria que venimos usando. Una pregunta. ¿El Valgrind va a ser necesario, tipo los errores, el término de pérdida de memoria? No porque estamos creando el TDA, ¿no? ¿Vos decís si alguien se va a dar cuenta si no pones free vector? Onda, si yo creo todo el TDA, digamos, y después tengo que pasar por el Valgrind porque puedo perder memoria en cómo lo definí. Obvio que puedes perder memoria y lo vas a pasar por el Valgrind, de hecho, cuando corras las pruebas. Cuando corras las pruebas corriendo Valgrind... pero eso entonces está, digamos, el Valgrind involucrado. Ok, gracias. Sí, pero cuando corras las pruebas, porque Valgrind justamente corre sobre un programa compilado, y el
TDA vector en sí no es un programa, pero sí con Claro, justamente es la estructura de datos abstracta. Claro, ahí va. Bien, bueno, una vez que garanticé que el vector se creó, bárbaro, listo, asignamos tamaño, que era un simple entero, no tenemos que pedir memoria para tamaño, y nada, devolvemos el puntero al vector. Ya está. Esta estructura de crear, como casi que la vamos a repetir en la mayoría de los TDAs, ¿sí? Con algún que otro cambio. Bueno, y después tenemos ahí un poco más jugoso, que es el redimensionar. ¿Sí? Que acá vamos a usar realloc en vez de malloc. Realloc lo que me deja es agarrar un tamaño de un pedazo de memoria que yo ya tengo y redimensionarlo. Y esto es, el sistema operativo va a tener que hacer lo que sea necesario para redimensionarlo, ¿sí? Porque quizás los espacios, si yo lo quiero agrandar, quizás los espacios siguientes no están disponibles, ¿sí? Entonces va a tener que arreglar todo. Realloc lo que va a recibir es el puntero a mi pedazo de memoria que ya tengo, a mi segmento de memoria, y el tamaño nuevo que yo tengo que ver. Hay que chequear, obviamente, si funcionó, ¿sí? El mismo if que antes. Realloc, si falla, devuelve null. Pero no modifica para nada el segmento que yo tenía antes. Si yo no perdí en lo que yo tenía antes. Esto es re importante, porque cambia mucho el caso cuando yo quiero aumentar que cuando quiero disminuir. En este caso no pasa nada, a ustedes no les va a importar, pero en otros TDAs, cuando tengan que redimensionar, si ustedes necesitan más memoria, es un problemón que les falle. Pero si ustedes quieren dejar de usar memoria que ya no necesitan y hacen un realloc para abajo, que falle, no es el fin del mundo, no es tan terrible que les falle. ¿Sí? Lo van a reintentar posiblemente en un futuro cercano. ¿Sí? Como que son casos muy distintos. Bueno, y una vez que funcionó, listo. Pisamos datos con el nuevo puntero que tenemos con nuestra memoria y modificamos el tamaño. Y ya está. Y devolvemos true porque funcionó. Si no, devolvíamos false. Bien. Y tenemos una última pregunta. Acá estamos guardando enteros. ¿Sí? Porque sabemos que Bárbara va a usar enteros, o por lo menos yo decidí que mi vector solo va a servir para enteros. ¿Cómo debería ser si yo querría hacer un vector dinámico o vector que no conozca el tipo de datos? Mi chat dejó de andar. Ahí está, ya abrí. Bien, Tomás propone void asterisco. ¿Qué hago con void asterisco? ¿Dónde pongo eso? Podríamos crear como un tipo de dato, definir un tipo de dato nuevo que cuando lo devuelva va a ser del tipo de dato que devuelva, tipo con el typedef. Podemos, pero va a estar el mismo problema. Si usas typedef, recuerden que typedef lo único que hace es le cambia el nombre a algo que ya existe. De alguna u otra manera. Si yo quiero, vamos a tomar un ejemplo, si yo quiero guardar, no sé, personas, acuérdense de la clase anterior, que tienen nombre, dirección, incluso otras personas adentro. Si el vector es de enteros, no van a entrar directamente personas adentro de la posición de un entero, ¿no? ¿Cómo haríamos? Igual, más como... Algo que no sea. O puertas, o números complejos. O puertas, tal cual, las famosas puertas. Lo que les guste. El tema es, nada, quizás es poco maleable un vector que solo pueda guardar enteros, ¿no? Como que no es muy útil. Ahí proponen usar void puntero. Que void puntero, recordamos, es un puntero a lo que desconocemos el tipo. ¿Sí? Esa es como la definición formal, que ya la vieron igual. ¿Qué es una buena solución? En vez de guardar enteros, recuerden que no estamos guardando punteros enteros ahora. Estamos guardando punteros, estamos guardando enteros. En vez de guardar enteros, podemos guardar void asteriscos, o sea, punteros. Puntero a void suena muy feo, porque bastante trucho, pero sí, eso, como estos punteros a datos desconocidos. Habría que cambiar, obviamente, todas las firmas en el punto H y en la de implementación, ¿no? En el punto C. Que en este caso no lo van a tener que hacer. Yo les mostré el punto H que tiene los int, así que van a tener que guardar enteros, muy seguro, muy fácil. Pero nada, las siguientes entregas ya vienen con void asterisco.
si tienen alguna duda, están las preguntas más comunes en la página, que están muy buenas, se los recomiendo, sirve muchísimo. Más que nada para casos borde o para dudas, así. Tiene muchas cosas de Valgrind también. Está muy bueno. Bueno, entonces, Y eso es todo. eso es todo, amigos. Eso Eh, es todo, sí, parece que sí. Em, Acá los liberamos para que el que quiera se pueda ir y después, obviamente, Fede. Cosa súper corta nada más. Ya asigné correctores y ya corregí el sistema de notas. Nada, la cagué yo cuando actualicé una cosa. Ya está todo, ya deberían poder ver. Igual ahora mando por Slack y no sé si por la lista también, si tiene sentido.